de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 23 de noviembre del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es sobre el informe de la verdad, dictadura y represión en Nicaragua, lucha contra la impunidad. El informe de la verdad es un documento histórico producido por primera vez de manera conjunta por las propias organizaciones de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas de Nicaragua, que registra y analiza los crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y la situación de impunidad en Nicaragua. Se trata de un material inédito que sistematiza y actualiza en un único documento más de 3 años de incesante trabajo de apoyo a las víctimas y de documentación sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Para conversar sobre él, hemos invitado a Boanerges Forno. Boanerges es abogado y notario público, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, es exfuncionario público con más de 10 años de experiencia en el sistema de justicia penal en instituciones como la Defensoría Pública y el Ministerio Público. También es defensor de presos políticos y representante legal de víctimas. Actualmente es el coordinador de la iniciativa de la sociedad civil Acción Penal. También tenemos a Braulio Abarca. Él es defensor de derechos humanos, es coordinador de promoción y educación y fundador del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Estudió Derecho en la Universidad Centroamericana, cuenta con estudios de Derecho Internacional y Derechos Humanos por la American University, con un diplomado en Liderazgo y Gerencia Política por la Universidad Americana y George Washington University. Y él también es egresado de Agentes de Cambio del 2020 e integrante del equipo coordinador del programa Brújula Nica del 2021, ambos de la Fundación Frederick Ebert. Muchas gracias, Braulio, y muchas gracias, Boanerges, por estar acá con nosotros en Contexto. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias a vos. Gracias, doctor Boanerges, por compartir con nosotros también. Adelante. Muchas gracias por tu invitación, María Ángeles. Buenas tardes, Braulio. Un gusto estar con usted en este espacio. Y para dar inicio, me gustaría que habláramos sobre el informe de la verdad. Como mencionamos en la introducción, nos gustaría que nos comentaran un poco sobre cómo se dio la iniciativa para la construcción de este documento. Voy a iniciar yo por ese lado. Efectivamente, a partir de febrero de este año 2021, iniciaron unas conversaciones entre diversas organizaciones de sociedad civil nicaragüenses con presencia dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. El objetivo era precisamente generar un informe de la verdad producido o realizado por organizaciones nacionales. En ese sentido, hubo una gran voluntad de ponerse de acuerdo en este tipo de trabajo que diera a conocer a la comunidad nacional e internacional todo lo que ha sucedido a raíz de abril del 2018 en Nicaragua y que pudiese ser presentado eventualmente ante la comunidad internacional y por supuesto ante la sociedad nicaragüense, detallando cada una de las violaciones que han sufrido los ciudadanos nicaragüenses. En ese sentido, hubo una disposición de cada una de las entidades de cara a la producción de este documento que tuvo ya su luz pública en noviembre de este año. La verdad es que es un producto con mucho esfuerzo, con mucha tesón y que evidencia las capacidades que tenemos las organizaciones nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua y que trabajamos por amor a Nicaragua y bajo un principio de complementariedad en la expertise y el conocimiento de cada una de las organizaciones. Muchas gracias, Boanerges. Yo leí el documento y hablamos de 15 organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de víctimas, ¿verdad? Directas del régimen de estos últimos 3 años, pero también organizaciones de familiares de presos políticos o víctimas, ¿verdad? Directas. A mí me gustaría saber
pues a mí no solo, ¿verdad? A nuestra audiencia nos gustaría saber cuáles fueron los principales hallazgos en esta investigación. En, en honor a la verdad, hay que comenzar diciendo que un esfuerzo interinstitucional, como explicaba el doctor Boanerges, que es el primero en su especie, el cual recoge no solamente violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura en estos 3 años, sino que también tiene un enfoque de derechos humanos y un enfoque que tiene partes derivadas de, por ejemplo, la situación de las mujeres en Nicaragua. Habla también en su parte sobre personas LGBT, sobre la situación de las personas indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y se hizo un esfuerzo para poder abordar de forma no solo interinstitucional, sino también trascendental cada uno de los ejes temáticos. Entonces, inclusive también hablar que tiene un enfoque para la no impunidad, para la justicia. Y a propósito de este tema, es necesario decir que este tipo de informes serán necesarios para que en Nicaragua se conozca la verdad. Ya, como explicaba el doctor, varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo a 2 de ellas que fueron cerradas dentro de la represión en el año 2018. En diciembre de 2018 se encuentran presentes en este informe. Entre ellas tuvo CENIT y Popolná, 2 fundaciones cerradas en diciembre de 2018, u organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas y allanadas y prácticamente robadas por la dictadura de nuestro país. También abordar que tiene un enfoque de derechos humanos, también un enfoque feminista. Participó en su elaboración también el Movimiento Autónomo de Mujeres y la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, así como también hubo la participación de PECIN, que es el movimiento o la agremiación de periodistas y comunicadores sociales de Nicaragua, independientes de Nicaragua, y manifestar también finalmente que existen 2 versiones de este informe: la versión completa, que tiene 216 páginas, y también un resumen ejecutivo para que la población pueda tener acceso a la información. Si bien es cierto, sería importantísimo que todos y todas podamos leer el informe completo, no obstante, para tener una mirada clara de lo que sucede en Nicaragua, tenemos disponible este resumen ejecutivo. Manifestar también que todos los procesos de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que engloban lo que se llama la justicia transicional, serán necesarios que se hagan este tipo de informes. Y finalmente manifestar que a lo largo de la historia de las dictaduras se han hecho informes en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil se hizo el informe Brasil Nunca Más durante la dictadura brasileña. Igual en Argentina, Chile, informes Nunca Más. En Guatemala, el informe REMI, por ejemplo, donde se habla sobre la situación de graves violaciones a derechos humanos. En el caso del informe REMI o Guatemala Nunca Más, realizado por la Arquidiócesis de Guatemala, es necesario resaltar que fue pormenorizado cada una de las violaciones a derechos humanos que se cometieron en este país. En este informe de la verdad, lucha contra la impunidad, se habla y se narra de manera ordenada, esquemática y muy sistemática lo que ha sucedido en Nicaragua, iniciado en abril de 2018. Muchas gracias, Braulio. A mí me gustaría saber dónde podemos encontrar este informe. A nosotros nos llegó de manera, ¿verdad?, privada los PDFs, pero quisiéramos saber, o tal vez dejarle que la audiencia, a dónde pueden encontrarlos pues, para que lo puedan descargar y la gente lo pueda leer y pueda acceder a ellos, porque creo que es sumamente importante, como mencionaste, Braulio, que esta información le llegue a toda la ciudadanía, sobre todo porque es parte de la memoria histórica que necesitamos mantener en Nicaragua. Hay un micrositio web que se llama nicaragualucha.org informe. Ahí puedes encontrar el resumen ejecutivo y también el documento matriz del que se genera. Si mal no recuerdo, el resumen ejecutivo también está disponible en el idioma inglés para aquellas personas que hablan el idioma inglés, está disponible. Y como te digo, como dijo Braulio, fue un gran esfuerzo. Ahí está a disposición de toda la sociedad nicaragüense que a un clic pueda descargar ese documento. Perfecto, muchas gracias. Igual lo vamos a dejar acá como información para que la gente pueda acceder a ello. También me gustaría saber
¿cuál ha sido la conclusión o cuáles fueron las conclusiones y la recepción internacional que ha tenido este informe? Doctor, si quiere iniciar, adelante. Gracias. Solo voy a iniciar el tema de lo que se establece en conclusiones son los siguientes. Uno, que efectivamente en Nicaragua existe un estado de excepción. Hay un estado policial. Se determina que hay una articulación entre diversas estructuras estatales y paraestatales encaminadas a ejecutar de forma sistemática y permanente graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de ellos se detectó, por ejemplo, la Policía Nacional, agentes parapoliciales, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. En este informe, el sistema de justicia penal que está integrado por el sistema penitenciario, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto de Medicina Legal, ahora la Defensoría Pública, y algo que no mencionamos en el informe, porque, o al menos en el resumen, pero que no se puede alejar es el tema, por ejemplo, de entidades como Telcor, de entidades como Aduana, de entidades como DGI, que han hecho una labor también en este sentido y que lo hemos visto un poco más a raíz de mayo de este año con esta nueva etapa de represión. También establecemos que además de ese estado de excepción, existe impunidad porque las acciones de grave violación a los derechos humanos no han sido judicializadas porque precisamente las instituciones del sistema de justicia están encaminadas a proteger y a blindar y a dotar de impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, por un lado, y por otro lado, a criminalizar a aquel ciudadano que tiene una opinión distinta, porque no estamos hablando siquiera de alguien que anduvo en una marcha, de alguien que anduvo en una protesta, de que es un activista político o que probablemente tenga intereses políticos como ser candidato a algún cargo de elección popular. Es también aquel ciudadano profesional, por ejemplo, que defiende derechos humanos, que defiende presos políticos, que da atención médica, que brinda una opinión profesional que sea de desagrado del régimen, como sucedió, por ejemplo, con un experto político como es don Edgar Parrales, un señor octogenario que dio ayer, que dio un criterio técnico en base a sus capacidades profesionales y que obviamente tienen efectos políticos, pero es su opinión. Entonces, ese tipo de situación que son criminalizadas. También logramos determinar los diversos tipos de detenciones que se dieron, que han sido masivas en un inicio y que ahora son de carácter selectivo. Eso logramos determinarlo en el informe y también hay que ver las diversas etapas de la represión que se han dado y los tipos de ataques, es decir, represión generalizada a las personas, la imposición de un estado de terror y parte de ello fue la operación limpieza, la criminalización de la protesta ciudadana, como se señaló, la prohibición de la protesta, secuestro express, tortura, cárceles clandestinas, que lo hemos visto, la desaparición forzada, el exilio y el refugio. O sea, ¿quiénes han sido también especialmente vulnerables? Aquellos ciudadanos que se les ha denegado el derecho a la salud, que se les ha denegado el derecho al trabajo. Aquella persona que es percibida como opositor tiene una muerte civil. Es decir, no puede, le bloquean el derecho al trabajo, el trabajo de la educación, a la salud, diversos aspectos. ¿Y quiénes han sido vulnerables? Periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, otras personas, estudiantes, movimiento campesino, miembros de organizaciones feministas, miembros de las organizaciones de LGBTQT. Entonces, todo ese tipo de situación sin dejar de un lado, por supuesto, a las comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente han sido vulnerados en sus derechos, pero que de forma muy particular a partir de abril del 2018 han sido también víctimas de este tipo de situaciones. Por ahí finalizo. Complementando al doctor, aunque será muy difícil hacerlo, creería también que es necesario resaltar que uno de los principales méritos de este informe es que logra sistematizar de manera ordenada, cronológica y muy sistemática, o más bien esquemática, con esquemas y con énfasis en violación de derechos humanos, los 3 años de resistencia cívica que ha tenido el pueblo nicaragüense, pese a las graves violaciones de derechos humanos y a la persecución que menciona el doctor Bonner Reforno. Manifestar también que ha sido importante y trascendental la participación, o más bien la
defensoría o la labor de defensoría de los defensoras y defensores de derechos humanos, que no necesariamente tienen que ser movimientos, tienen que ser personas de realce o tienen que ser organizaciones de derechos humanos. También las personas víctimas de violaciones, también aquellas personas que se han comprometido con la defensa de los derechos humanos desde cualquier trinchera. Resaltar la labor también de personas excarceladas políticas que gracias a su testimonio y a poder alzar la voz y denunciar ante la comunidad nacional e internacional esta grave violación a los derechos humanos, creo que es una parte importante y crucial mencionarlo. Entonces también hablar que es un esfuerzo para luchar en contra de la impunidad que en Nicaragua se ha mantenido durante más de 3 años. Es decir, las violaciones de derechos humanos no comenzaron en 2018. Desde antes de esta situación se cometían violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, incluso se dieron ejecuciones extrajudiciales, principalmente en la zona del campo, ya sea con la participación o con la aquiescencia del ejército y de la policía, como también de fuerzas paramilitares. Entonces, manifestar que desde la publicación del informe del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, GIEI, que fue presentado por la CIDH, no se había hecho un esfuerzo tan grande para poder realizar una continuación de este informe que fue presentado por el GIEI allá por diciembre de 2018, que fue por la razón por la cual fue expulsada la CIDH de Nicaragua. Entonces, observar y resaltar que en estos 3 años, pese a que varias organizaciones han presentado informes como sobre tortura que ha hecho este colectivo Nicaragua Nunca Más, como organizaciones como PECIN, que abordan sobre violaciones de derechos humanos, la Fundación Violeta Orde Chamorro, antes de ser cerrada o ser forzada al cierre, presentaba informes sobre violaciones a derechos humanos, así como también, por ejemplo, organizaciones feministas, organizaciones LGBT presentaban informes de afectaciones a las poblaciones. Finalmente, y para no cansar esta parte, quisiera también hablar que, como decíamos al inicio, es el primer informe interinstitucional que se presenta, es un informe muy condensado y ha tenido un buen impacto. A propósito de la segunda parte de tu pregunta, ha tenido un buen impacto en la comunidad internacional, ha sido presentado ampliamente, ha tenido una buena recepción incluso ante agencias de las Naciones Unidas, ante contrapartes a nivel nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos, ha tenido una acogida por parte de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. También finalmente manifestar que en la presentación de este documento estuvieron presentes organizaciones tales como Amnistía Internacional y también estuvo presente Human Rights Watch, que son de las principales organizaciones internacionales en materia de documentación de casos. Entonces manifestar que el Estado nicaragüense ha quedado en evidencia una vez más sobre los patrones de comportamiento represivos en contra de la población, y es que se identifican las víctimas, las formas de represión, el nivel de ensañamiento que se ha tenido en contra de periodistas. A la fecha, más de 150 personas presas políticas, entre las cuales al menos este colectivo ha identificado a 10 personas adultas mayores que, según tanto la legislación penal como penitenciaria nicaragüense, deberían de tener un trato especializado por sus condiciones humanitarias, por sus condiciones de salud y también por la situación generalizada, ¿no?, de pertenecer a una población vulnerabilizada como son las personas adultas mayores, así como también las violaciones que se siguen cometiendo en el Chipote, en el nuevo Chipote, los vejámenes y violaciones de derechos humanos que se continúan cometiendo en la Modelo, en el establecimiento penitenciario integral para mujeres EPIN en Tipitapa, y sobre estas situaciones que incluso pues ya han dejado la muerte de un preso político. Creo que esta ha sido la segunda muerte del preso político Santo Sebastián Flores, que murió pues, y a la fecha no se ha esclarecido la forma. Sí es necesario denunciar a nivel internacional que es obligación del Estado la protección integral de las personas presas, y más allá de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Solamente, gracias. Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias, Bonerge, por esta explicación tan extensa de cuáles fueron las conclusiones, ¿verdad? Y cuáles han sido
lo que podemos encontrar dentro de este informe. A mí me gustaría saber también cuáles serían los siguientes pasos, ¿verdad? O sea, el informe ya lo tenemos, como mencionaron, Amnistía Internacional y hay distintas organizaciones también internacionales fueron parte fundamental, ya sea en la creación o en el aporte de investigaciones desde su espacio, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué significa este informe para los procesos internacionales? ¿O cómo se podrían utilizar? Efectivamente, este tipo de documentos son muy importantes, porque documentan y reflejan memoria de lo que ha acontecido en Nicaragua. Y recordemos que además de memoria está la verdad, que es uno de los componentes de la justicia transicional, como lo planteaba muy acertadamente Braulio. Además de ello, este tipo de situaciones que reflejan la sistematicidad de las actuaciones son de importancia muy, muy alta para cuando existan procesos de justicia penal, que también es otro componente de la justicia transicional a la que Nicaragua en algún momento tendrá que llegar. Hay que hacer aún más labores de incidencia entre las organizaciones internacionales. Recordemos que con la reciente denuncia de la Carta de la OEA, vamos a tener cierto inconveniente en el sistema interamericano, que ya lo estamos teniendo porque no reconocen algunas decisiones del Estado de Nicaragua, y entonces también hay que apuntar hacia el sistema de Naciones Unidas para establecer algún tipo de misión de seguimiento para Nicaragua de Naciones Unidas, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, que haya misión internacional que investiguen las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que determinen no solo la existencia de las graves violaciones de derechos humanos, sino también determinar las responsabilidades e identificar a los perpetradores de esas graves violaciones de los derechos humanos, porque hay que pensar en función de las víctimas, de lo que ha sufrido el pueblo de Nicaragua y de lo que sigue sufriendo en la actualidad por parte de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Por ahí finalizo, creo que Braulio podría tener algo más. Excelente, doctor. En realidad, sí me gustaría también agregar que dentro del sistema que perfectamente mencionaba de Naciones Unidas, es necesario también abordar la implicancia o el impacto de la incidencia que pueda tener este informe ante los diferentes mecanismos especiales de Naciones Unidas y ante los órganos de tratado. Recordemos que Nicaragua, al ser signatario de 9 de los 10 instrumentos internacionales que han sido convenidos a nivel internacional, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional contra la Discriminación o para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, también el documento sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, entre otros instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado. Es necesario que se aborden los mecanismos de los órganos de tratado, como son los diferentes comités, el Comité de Derechos Humanos, el Comité ECOSOC, que es el de Económicos, Sociales y Culturales, el CEDAW, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, y es necesario resaltar que las acciones que ha cometido, las graves violaciones de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura en Nicaragua no prescriben, son crímenes que quedan permanentes y que se deben ser juzgados, que si bien, como bien decía Banerje, son parte de la justicia penal nacional, pero también hay procesos de justicia internacional que deben ser agotados o deben ser llevados ante este tipo de tribunales internacionales, ya sea ante el sistema interamericano, que pese a que Nicaragua ha denunciado, aún quedan 2 años. Es decir, si bien es cierto, se ha denunciado la Carta de la OEA, aún tiene 2 años, ¿no? Nicaragua, antes de salir. Y tomar en cuenta que también dentro de los diferentes espacios, ¿no?, que tienen órganos internacionales, también hay parte de lo que son los informes de seguimiento, ya sea para la OEA o para Naciones Unidas. Recordemos que para el caso de Naciones Unidas está el examen periódico universal, que cada 4 años se debe hacer, y también el examen de medio término, para ver cómo van las recomendaciones, que Nicaragua actualmente no ha cumplido absolutamente ninguna de ellas y ha tenido un retroceso muy grande.
También hablar sobre los informes de país que presentan las relatorías especiales o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de sus diferentes relatorías o a través de sus diferentes instrumentos, ¿no? A nivel internacional. Finalmente, decir que así como se hablaban sobre la identificación de perpetradores, es necesario que la comunidad internacional, la Unión Europea, Naciones Unidas, países con Nicaragua tenga convenios internacionales, lamentablemente, y será feo, pero se tienen que comenzar a activar algunas cláusulas de cumplimiento en temas de democracia y derechos humanos. Al menos 47 países han desconocido las elecciones en nuestro país porque fueron en un contexto arbitrario, lesionando los derechos humanos, violentando no solamente la Convención Americana, sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos, los diferentes pactos y así como también la Carta Interamericana. Entonces es necesario exigir justicia y quisiera finalizar esta parte diciendo que al final de cuentas, pese a todas estas graves violaciones de derechos humanos, a lo largo de la historia se ha demostrado que ninguna dictadura permanece perenne y que amanece, siempre amanece. Muchas gracias, Braulio, muchas gracias, Boanerge. Y no solo gracias por habernos comentado todo lo que significa este informe, no, muchas gracias por haber trabajado en este informe, por haber aportado, por haberlo construido. Es tan importante y tan necesario para Nicaragua, para su ciudadanía, saber que existen gente profesional que está trabajando por ella y para ella. Y saber que tenemos personas, estas organizaciones, no solo las 15 que formaron parte, no solo las organizaciones internacionales que también aportaron, sabemos que hay muchas más organizaciones que hay allá afuera que están trabajando en pro de Nicaragua, en pro de la justicia en Nicaragua, y aunque el día de hoy en Nicaragua tengamos un sistema judicial abusivo, arbitrario e ilegal, sabemos que, como dijo Braulio, siempre amanece y va a llegar un momento en el que la justicia va a llegar de verdad. Ya para finalizar, tengo un último tema que quisiera tocar y es sobre, usted hicieron mención sobre la parte internacional, OEA, salida, Corte Interamericana, CIDH, ¿verdad? Existen lo que son las medidas cautelares y las medidas provisionales. Y acabamos de ver un informe que salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le declara al Estado de Nicaragua en desacato por el incumplimiento de la liberación de las personas presas políticas que tienen estas medidas. Entonces, son dos preguntas. La primera es, ¿qué es la diferencia entre medida cautelar y medida provisional? Para entender un poco. ¿Y qué significa el desacato y qué consecuencias podría tener Nicaragua? O el Estado de Nicaragua, mejor dicho. Bueno, para iniciar quisiera abordar la diferencia entre cada una de ellas. Las medidas cautelares son emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se tienen que cumplir algunos presupuestos, ¿no? Según el reglamento de la Convención Americana y según la Convención misma. El reglamento de la Comisión y la Comisión Americana establece que se necesita la urgencia, la necesariedad para evitar algún daño irreparable y también la necesidad, la urgencia, son de los criterios principales, pero también existe uno que se refiere a la gravedad en la que se encuentra, necesidad, gravedad y urgencia para poder evitar daños irreparables. Y es emitido por la Comisión a favor de personas víctimas de violaciones a derechos humanos que tengan o no casos abiertos ante el sistema interamericano y son solicitados por las víctimas, por los estados o por diferentes estados o por organizaciones de derechos humanos. A la fecha, Nicaragua es uno de los principales países con mayor cantidad de medidas provisionales o de personas beneficiarias de medidas cautelares, perdón, de la Comisión a lo largo de los últimos 10 años. Sin miedo a equivocarme, hace poco la presidenta de la Comisión Interamericana, señora Antonia Urrejola, manifestó que a más de 150 personas se le han otorgado medidas cautelares desde el inicio de la crisis de abril de 2018. Por una parte. Por el otro, las medidas provisionales son medidas o son formas de protección que solicita la Comisión Interamericana a la Corte como un tribunal superior internacional
que Nicaragua tiene consentimiento, brindó su competencia contenciosa y que ya hace más de 30 años pues es parte de la competencia contenciosa de la Corte. Y resaltar que en Nicaragua al menos hay 4 casos ante la Corte. El caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, el caso de la comunidad Yatama versus Nicaragua, caso de la comunidad Aguastini versus Nicaragua, también un caso BIP versus Nicaragua, que es de una niña víctima de violencia sexual, y finalmente el último de ellos es el caso de la defensora María Luisa Costa. En todos ellos se han cometido graves violaciones a derechos humanos y la Corte ha dado sentencia declarando la responsabilidad internacional del Estado, por un lado, y manifestar que algunas de estas personas tuvieron medidas provisionales de protección. Sin embargo, a la fecha, el Estado nicaragüense está incumpliendo esta sentencia de medidas provisionales otorgadas por la Corte, no solamente a las personas presas políticas, sino también a las personas defensoras. En nuestro país, a la fecha, existen 3 medidas provisionales abiertas, las cuales han sido declaradas en desacato por la Corte, principalmente la última de ellas, que se refiere a la liberación inmediata de las personas presas políticas o a un grupo de ellas, incluyendo entre ellas a Tamara Dávila, entre otras personas pues que han sido perseguidas, que han tenido, que se le han violentado sus derechos humanos. Quisiera también finalizar que cuando la Corte Interamericana declara en desacato a un país, esto tiene repercusiones económicas, políticas principales, porque a la fecha aún Nicaragua es parte de la Comisión y de la Corte Interamericana. Entonces, esto indica que cuando se presentan los informes finales o se hacen algunos tratados multilaterales o bilaterales, hay cláusulas dentro de cada acuerdo que dicen respeto a la democracia y a los derechos humanos. Al existir una violación a los derechos humanos o a las libertades fundamentales, Nicaragua incumple estas cláusulas. Entonces, ya sean contratos o convenciones internacionales o convenios de cooperación, de colaboración o incluso de tratados libres de comercio, cuando Nicaragua incumple, esto sirve como base para comenzar a ejercer presión a nivel internacional. Por ahí la dejaría yo. Saludos. Yo voy a complementar algo de lo que dijo Braulio, aunque como dijo anteriormente es muy difícil. En cuanto al tema del desacato, es decir, en principio, entra en desacato alguien que está obligado a cumplir con sus obligaciones y no lo hace. En este caso, el Estado de Nicaragua está obligado, en virtud de formar parte de la OEA, de las resoluciones que dé un órgano de la Organización de Estados Americanos como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nicaragua no puede decir que no está en condiciones, que no lo puede hacer o que no lo quiere hacer. Está obligado a cumplir con esas resoluciones que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede esquivar su obligación como sujeto de derecho internacional de cumplir con estas obligaciones que le vienen de estas resoluciones. Ahora, planteaba Braulio el tema de la consecuencias, y es que aquí pueden haber consecuencias a nivel de organismo regional de la OEA, porque Nicaragua todavía, aun y cuando haya anunciado, tiene 2 años para que ese proceso se cumpla y tiene que cumplir. Entonces, la OEA puede emitir algún tipo de sanciones, pero también a nivel bilateral, los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos o empresas que formen parte de estados de la Organización de Estados Americanos que también están obligados a cumplir con ciertos parámetros, aunque sea mínimo y básico, de democracia, de respeto a derechos humanos, y que quieran hacer negocios en Nicaragua, pueden ser impedidos por su propio estado a no realizar negocios o a no invertir en el estado de Nicaragua, porque estarían invirtiendo en un estado que no cumple con las obligaciones en el marco del derecho internacional, que violenta gravemente los derechos humanos, y entonces el Estado le dice a su empresa nacional, usted ahí no me invierte, porque también usted puede sufrir consecuencias. Entonces, pueden haber efectos económicos muy serios que van a agravar la crisis económica, sobre todo de las personas más vulnerables en nuestro país. Por ahí lo dejo. Muchas gracias, Braulio, muchas gracias, Boanerges. Y ya para ir finalizando, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Tenemos que decir, ¿verdad?, que
ha habido una gran voluntad de organizaciones de sociedad civil, de organizaciones de víctimas, dentro y fuera de Nicaragua, de seguir trabajando por nuestro país. Y también hemos visto, como se reflejó el 7 de noviembre, que el pueblo está comprometido con su propia causa. Es decir, entonces hay una voluntad, hay una disposición de salvar a nuestro pueblo de la situación que está viviendo. Y como dijo Braulio, aunque esté anocheciendo y cuando se vea más oscuro, ya estamos próximos al amanecer. El amanecer va a venir y tenemos que luchar y sobrevivir para que podamos ver todo ese amanecer. Y creo que no debemos de perder la fe, no debemos de perder la esperanza, y desde nuestros espacios y con toda la prudencia existente, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr ese objetivo que es el cambio y una nueva Nicaragua para todos sin excepciones. Por ahí finalizo. Yo quisiera manifestar, o más bien quisiera abordar sobre la trascendencia que ha tenido el pueblo y sobre la fuerza, la resistencia y la resiliencia del pueblo nicaragüense, que ha demostrado una vez más sus descontentos con el agravio, con la represión. Y eso fue evidente el día de las elecciones, el 7 de noviembre. Nicaragua estaba vacía, las calles de Nicaragua estaban vacías. Eso demuestra el repudio, el enojo, la indignación de la población nicaragüense en contra de la dictadura de nuestro país. Y para no alargar esto, yo quisiera también finalizar con un mensaje: que el pueblo siempre ve pasar el féretro de sus perpetradores y de sus dictadores. Es necesario tener paciencia también, es necesario tener o mantener resistiendo, aunque es difícil. Es decir, cada quien tiene su propio tipo de resistencia. Hay personas que resisten desde el exilio, hay personas que resisten de la cárcel, hay personas que resisten dentro de sus casas. Si bien es cierto, en Nicaragua las violaciones de derechos humanos se continúan perpetrando y cometiendo, sin embargo, reitero que amanece, siempre amanece. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado este día. Saludos. Muchas gracias, Braulio Abarca, muchas gracias, Buenos Refornos, por haber estado con nosotros, por haber compartido con nuestra audiencia toda la información. Nuevamente les agradezco por ese trabajo tan importante para Nicaragua, tan importante para su memoria y tan importante para la justicia que nuestro país merece. También le agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.